Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo frío, muy frío, de uno de los vinos más extraños, raros, conseguibles, porque sí se consigue, no es algo de locos, y normalmente de precios medianamente altos, pero tampoco que uno diga es que son inaccesibles, de pocos países productores en el mundo. De forma natural, ya vamos a ver que de forma artificial más o menos se puede. Esto se llama Ice Wines, Ice Wine o vinos de hielo. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y sí, son vinos dulces, intensos, de altísima concentración, pero con algo que los hace muy especiales, que es la acidez. Una tensión ahí entre el dulzor y la acidez que los vuelve elegantes y súper gastronómicos. Así que, bueno, hoy, como dijo Nico, les vamos a hablar de los vinos de hielo y explicarles todo el proceso y por qué estos vinos son tan especiales. Yo creo que lo primero es como explicar qué significa un vino de hielo, ¿no? Bien llamado Ice Wine o Eiswein en alemán, que es un vino elaborado de uvas que se dejan en la vid hasta el invierno, esperando una ventana de frío extrema y suficiente para que las bayas se congelen naturalmente. Se cosechan en ese estado y se prensan. Ahorita les vamos a explicar muy bien todo, pero les estoy haciendo como un breve resumen. Y bueno, y de ahí es que obtenemos esa concentración tan especial de aromas y sabores en el vino. Y bueno, vamos a empezar. Nico, aquí no hay historia, o no sé si tú tengas algo de historia. Yo no tengo historia de los Iceman. No, pues aquí el tema de la historia es que en algún momento alguien no alcanzó a cosechar algo, no alcanzó a hacer alguna vendimia, se quedó algún viñedo para allá olvidado y después pues decidieron hacer el vino con estas uvas que habían estado congeladas en el viñedo y seguramente el resultado fue fantástico, pero pues sí hay registros de vinos de hielo de principios del siglo XX. Yo recuerdo haber visto tal vez algo, no me acuerdo si era con Botrytis o era un Ice Wine del 45 en una carta alguna vez, uno de los vinos más costosos, creo que era un vino con Botrytis, pero bueno, básicamente esto es una cosecha tardía extrema, ¿ok? Cuando hablamos de vinos especiales, porque pues esto es un vino dentro de la categoría especial, recuerden que vinos especiales no son los que son más especiales de otros, sino que tienen un proceso adicional que puede ser el fortificado, como en el caso de los vinos secos de Jerez, de los vinos dulces de Jerez, de los vinos dulces de Oporto, de Marsala, de Madeira, de Rutherglen, bueno, y muchísimos más, Vangeon en Jura. Son muchos los vinos especiales en el mundo. Generalmente son dulces, hay algunas cosas secas, pero generalmente son dulces. Esto es uno de esos casos. Una de las maneras más fáciles para hacer vinos dulces es aquello que llaman las cosechas tardías. Cosechas tardías es dejo el viñedo más de lo normal, espero que se madure un poquito más. Sí, bueno, voy a aprovechar para aclarar, Nico, que
Hay también vinos de cosecha tardía que no necesariamente llegan a invierno, o sea, simplemente se cosechan tardemente o como les hemos hablado, vinos que se pacifican porque se dejan pasar más tiempo y se deshidratan y también concentran sus aromas y sabores, pero no tienen que llegar necesariamente a invierno. En este caso les vamos a hablar de los que llegan a congelación. Exacto. Entonces, la idea exacto, entonces la idea es esta. Yo tengo vinos de cosecha tardía. Estos son los dejo más tiempo en el viñedo y después puedo hacer un montón de cosas. Sí, puedo dejarlo tanto tiempo que el azúcar sea tan importante que la fermentación no termine o puedo simplemente aprovechar esta concentración de azúcares y eventualmente cortar la fermentación, ya sea con químicos o con temperatura o con un filtrado directamente, dependiendo de la calidad de cosas que estoy haciendo. Pero digamos que esto es una cosecha tardía normal, inclusive dentro de los vinos alemanes las cosechas tardías pueden ser trocken, pueden ser secas. Entonces yo puedo hacer cosecha tardía y vinificar a seco, pero la cosecha tardía es un proceso, digamos que no tan extremo. Después tengo las cosechas tardías extremas, que ahí entra lo que es Botrytis, que ya lo vimos en un capítulo, vayan a ver el capítulo de Botrytis, que fue muy interesante, o tenemos esta que se llama los vinos de hielo, ¿ok? ¿Qué necesito yo? ¿Qué es esto? Es básicamente una cosecha tardía tan extrema en un clima tan específico que en el proceso de maduración de la uva me cae el invierno de forma súper abrupta y me congela las bayas en la vid, en la planta. ¿Ok? Esta es la magia. Para esto necesito un clima específico. ¿Por qué? Porque si yo hago una cosecha tardía y el invierno llega despacito, pues estoy incurriendo en tiempos de riesgos, en podredumbre, en humedad, en un montón de cosas. O sea, básicamente necesito que no exista el otoño, sino que llegue directamente el invierno y haga su efecto. ¿Sí? Ya vamos a hablar de cuáles son los lugares y cuáles son los sitios. Pero miren estos números que son muy interesantes. Una cosecha tardía, ¿sí? Por deshidratación natural de la uva, cuando yo dejo la uva en la planta, le está pegando sol, voy a ligeramente pacificar, voy a concentrar no solo azúcares, sino también aromas y sabores, pero al mismo tiempo también acidez, ¿sí? Y otros temas, ¿ok? De alguna manera, el ácido tartárico se concentra. Yo simplemente lo que estoy haciendo es como quitando agua, entonces la acidez se mantiene en la pulpa, el azúcar se mantiene en la pulpa y lo que yo estoy haciendo es quitando agua. Pero una cosecha tardía puede tener entre 250 y 400 gramos, ¿sí? de azúcar en la uva, mientras que una cosecha tardía extrema como la es la Ice Wine puede tener de 300 a 500, o sea, puedo lograr un nivel de azúcar mucho más alto, pero de la misma manera voy a lograr una acidez mucho más alto, de 3 a 4 en la cosecha tardía y de 8 a 12 en los vinos de hielo. Yo sé que estos números son difíciles de racionalizarlos de esta manera, simplemente es un comparativo para que se hagan cuenta que realmente tengo una diferencia importante, ¿ok? Entonces, ¿qué necesito yo? Que el invierno llegue súper fuerte. Y para esto realmente hay pocos lugares en el mundo, ¿sí? que me cumplen con estas características. Claramente, y el más importante de ellos es Canadá. Canadá es el productor número uno de vinos de hielo del mundo, es conocidísimo por sus vinos de hielo, especialmente una empresa que se llama Inniskillin y otros productores, no son muchos, porque realmente pues la producción de vinos de hielo es realmente pequeña, ¿sí? El rendimiento de hacer un vino de hielo es muy pequeño, mientras que normalmente yo de un 1.2 kilos de uva llego a una botella de vino, ¿sí? O sea, yo necesito, para hacer un litro de vino, más o menos necesito 1.4, 1.5 kilos de uva, ¿sí? Para una cosecha tardía, ¿sí? El rendimiento es un tercio, o sea, de 1000 kilos de uva llego a 300 litros de vino, pero para un vino de hielo voy a llegar básicamente al 10%. De 1000 kilos de uva voy a llegar solamente a 100 litros de vino. ¿Ok? Entonces, realmente es un mundo muy selecto en este sentido, ¿sí? Los rendimientos que tengo son muy bajos y realmente, pues esto hace que sean vinos costosos
que sean vinos de poca producción y además son vinos de mucho riesgo, porque de igual manera como en Francia yo tengo que adjudicar cuáles hectáreas voy a utilizar para hacer eh, vinos de botritis. En Europa también tendría que yo declararlo. Y si el invierno no me vino y el calentamiento global y lo que está pasando con el clima loco en el mundo, pues es un riesgo grandotote. Entonces, Canadá es uno de esos lugares, Alemania, Austria, hoy en día China está haciendo vinos de hielo, que es muy interesante. Y de vez en cuando encontramos una que otra cosa en el norte de Italia y no mucho más. ¿Sí? Yo me imagino que hay algunos locos en Rusia, en Dinamarca, en los Países Bajos, en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un productor medianamente importante ahí en la península del Niágara, Finger Lakes. en los Finger Lakes, al lado de Canadá. Sí. Recuerdo haber probado un vino de hielo de Indiana, del norte de Estados Unidos, sí, hace literalmente poquito, pero digamos que son muy pocos los países que lo producen regularmente. Sí, claro. Lo que pasa con estos vinos de hielo, que es algo que me gusta que entiendan, es que el tomar la decisión de hacer un vino de hielo es un riesgo muy grande, porque primero la cosecha es tomar la decisión de no cosechar en el momento normal en otoño, sino dejarlo más tiempo colgado en el viñedo, esperando un frío real y esperando que el clima sea lo suficientemente frío para que se dé, pero ya perdimos el tiempo de cosecha regular, entonces ahí hay un primer riesgo. Después hay que proteger esta uva durante ese periodo de tiempo. Y eso acarrea un costo aparte. ¿Por qué? Porque hay animales, hay hongos, hay cambios climáticos que pueden deteriorar esas uvas o las vides. Entonces, hay animales que se pueden comer esas uvas durante un periodo de tiempo más largo. Entonces, todas estas cosas, más el clima impredecible, más el poder tener un hongo, una botritis, una podredumbre no deseada y hacer que esta uva llegue sana hasta el momento de congelarse, acarrea un costo extra, cuidados muy metódicos, con mucho detalle. Y bueno, y después hay que esperar y se cosecha de noche también. Entonces eso también es un proceso aparte porque en regiones con tradición existe como que un punto de referencia en donde se recomienda cosechar a menos de 7 grados centígrados. En Ontario, por ejemplo, son 8, el umbral típico en el que menos 8 grados centígrados de cosecha. Entonces, se tiene que dar. Y ahorita con todos estos cambios climáticos tan locos, bueno, yo considero, Nico, que después de este año con las heladas que ha habido y el clima tan extremo y las nevadas tan extremas, van a poder hacer vinos de hielo en otros lugares, no sé. El cambio climático está muy, muy loco. Pero bueno, sí, o sea, por eso es que también la producción es menor, hay más riesgo y es más costoso producir este tipo de vinos. Sí, 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 tal cual. Es lindo porque pues no necesariamente cuando yo hablo de que hay heladas y que está haciendo mucho frío, yo voy a poder hacer vino de hielo. Realmente, como les digo, necesitan unas condiciones muy estables y la razón de los -7, -8 grados es muy bonita porque finalmente lo que pasa es que yo dejo la cosecha tardía y cosecho una temperatura ambiente muy precisa porque yo necesito poder prensar las uvas congeladas, que es parte de la magia. Yo agarro esta uva, ¿sí? Que logré concentrar el azúcar de forma extrema. Acuérdense que el frío deshidrata. Piensen en esas cubeteras de hielo que yo dejo en el congelador, que si dejo mucho tiempo el hielo en el congelador, el hielo se deshidrata. Yo sé que suena contraintuitivo, pero el hielo deshidrata. Acuérdense ese pedacito de carne que queda por debajo sin protección en el congelador, que se seca. Pues eso es lo que está pasando. Yo tengo estas semanas, estos meses en frío, donde realmente
logro deshidratar la uva. Entonces yo llego a una concentración extrema de azúcares, ¿sí? Llego a un nivel de acidez muy alto que me ayuda a balancear el dulzor del vino, que era lo que hablaba Karen al principio. Y tengo unos aromas muy específicos que me logra el frío, la crioextracción se llama eso, que son a mango, a maracuyá, a miel, sí, unos taninos mucho más bajos porque pues no tengo la piel, ya vamos a ver que hay uvas tintas con las que hacen vinos de hielo. También en el momento de la fermentación con tanto azúcar, la fermentación es más lenta. Las levaduras trabajan mucho más lento y no terminan de fermentar todo el azúcar porque a veces se mueren antes, porque es mucho el nivel de azúcar que tienen. Entonces esto también hace que el alcohol sea más moderado porque al no terminar de fermentar hay menos grado alcohólico, pero queda un azúcar residual alto y estos vinos se caracterizan por tener una acidez bastante equilibrada. Ujú. Entonces, lo que yo hago es cosecho a temperaturas muy precisas. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a la bodega y en la bodega hacer un prensado que es muy suave en términos de la uva, pero necesito que la prensa se esfuerce un montón. Y en el momento que llego a la prensa, en la prensa voy a dejar algo de agua que está en forma de hielo dentro de las uvas, ¿sí? De tal manera que el líquido que yo obtengo, el mosto que yo obtengo es aún más concentrado que las uvas. Entonces, esto hace parte de la magia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las regiones principales y lugares principales? Definitivamente Canadá, ¿ok? Se utilizan tres variedades principalmente, que es una híbrida que está diseñada para aguantar el frío que se llama Vidal. Tengo Riesling, que es la más utilizada en el mundo si contamos simplemente los lugares. Y tengo Cabernet Franc, que lo hablábamos en el capítulo de Cabernet Franc hace relativamente poco. Vayan a escucharlo, vayan a nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, donde van a encontrar no solo nuestro podcast, sino también nuestros viajes y nuestra suscripción, donde se pueden juntar con nosotros a catar vinos online cada 15 días. Y van a encontrar una comunidad fantástica para conocer más gente y aprender muchísimo más de vino, no solo a través del podcast, sino a través de nuestras catas online. ¿Listo? Entonces, ojo, Vidal, Riesling y Cabernet Franc son los más importantes en Canadá. La región más conocida para producir ice wines en Canadá es Niagara, ¿sí? La región del Niágara, ¿sí? Allá donde las cataratas, sí, las mismas, pero también hay algo de vinos de hielo en Okanagan, en British Columbia, en BC. Sí, de pronto en algunas han visto vinos de Canadá que dice BC, BC es British Columbia, es otro de los lugares importantes para producir ice wines. Ojo, vale la pena recordar que Canadá no solamente hace ice wines. En algún momento, pues Canadá se volvió famoso por esto, pero British Columbia y Niagara y lo que es inclusive Quebec, de hecho, se hacen vinos y se hacen hoy en día vinos de Vidal, de Riesling, hay espumantes, hay vinos tintos, hay inclusive Merlot, Cabernet Franc, algo de Petit Verdot y uno en Canadá hoy en día se consiguen muy buenas cosas, pero pues definitivamente el ice wine es por lo que son famosos los canadienses. Y Inniskillin, como se los dije, es uno de los productores grandes y una botella de 375 puede llegar a costar, no sé, $250, $180, dependiendo de, justamente la semana pasada probé un Cabernet Franc 2018 de Inniskillin que estaba muy bien, estaba un poquito ya evolucionado, tenía su evolución, pero muy, muy entretenido. Ahora, en Alemania se hace Eiswein, ¿sí? Es lo mismo, Eiswein, pero Eiswein, simplemente la pronunciación es diferente, donde utilizo sobre todo Riesling y Gewürztraminer, ¿sí? Gewürztraminer o Traminer para los amigos, en las regiones del Mosel, Rheingau y Pfalz. Sí, este año 2025 justamente leí un reporte, Nico, ahorita que lo estás nombrando, de los vinos de Eiswein, que las zonas no lograron la cosecha este año, en el 2025, o sea, el año que acaba de pasar, por el tema del cambio climático. O sea, Ok, tuvieron cosecha, pero mucho menor, mucho más baja. ok, ok, ok. Mm,
digamos que es un producto importante y yo recuerdo hace muchos años en Vinexpo, Hong Kong, que el país invitado era Alemania y todos los chinos querían negociar los ice vines para llevarlos a China. Sin embargo, pues el tema de la negociación era muy divertido porque pues imagínense un chino tratando de negociar con un alemán. Entonces el alemán decía, ok, es que mi vino vale, no sé, 10, o sea, 35 dólares. Ah, no, no, I give you 10. No, no, 35. Ok, I give you 8. No, 35. No, no, I give you 4. No, 35. Y yo escuchaba estas negociaciones y yo me moría de la risa porque pues finalmente pues es la forma de negociar de los chinos y pues los alemanes como que no, o sea, aquí esto no es negociación, esto es lo que vale y tengo un poquito, o sea, si no les sirve de malas, pero los tipos ofreciéndoles el 10%, el 15%, el 20% del valor inicial, yo me moría de la risa. Ahora, en Austria, ¿sí? También se hace, realmente se utiliza más Grüner Veltliner y una uva que es muy austríaca también que se llama Scheurebe. Bueno, recuerden que en Austria se hace mucho menos vinos de hielo que en Alemania. O sea, Alemania tiene mayor producción, Austria también tiene, pero el nivel es mucho menor. ¿Ok? Es en tema de cantidades de producción. Sin embargo, hay una cosa interesante, es que hay una manera falsa de hacer ice wines. ¿Ok? Yo puedo hacer crioextracción sin necesidad de tenerlo en el viñedo. Yo he probado algunos en la vida, ¿sí? Hay lugares en España, ¿sí? Hay lugares en Israel, probé uno una vez, y Argentina probé uno una vez. Y esto es básicamente una cosecha tardía que en vez de pacificarla, la crioextraen. ¿Qué quiere decir esto? Yo cosecho la uva de una cosecha tardía y voy y la meto en un congelador durante 2 o 3 meses. Obviamente la diferencia es importantísima. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la planta, sigo recibiendo acidez y la acidez realmente se varía y logro un nivel de acidez importante para balancear el dulzor. Con la crioextracción no es tan así. Yo no logro esta acidez mágica que tienen los ice wines, pero sí logro una textura y unos sabores dulces que pueden llegar a parecerse a un ice wine. Entonces recuerdo que había un Riesling del Monte Carmel en Israel. Recuerdo un Malbec Ice de la bodega Las Perdices de Argentina y haber visto algunas otras cosas por ahí. Es una técnica que se está utilizando un poquito más, es una técnica costosa, finalmente pues yo tengo que tener un congelador prendido por 2 meses, ¿sí? Y arriesgando de nuevo mi cosecha, que es muy interesante, pero pues hay bodegas en el mundo haciendo esta técnica. Y las rotulan diferente. En vez de ponerle ice wine, le ponen ice con D al final. Para distinguir, en serio, para distinguir que son hechos con crioextracción. Sí, es como decir vinos de hielo y vinos helados, o sea, no hay mucha diferencia, Exactamente, exacto. El pero o que no sea, para el sabe no consumidor, es medio engañoso el tema, es medio engañoso, exacto. O sea, pero porque bueno, debían haberlo rotulado completamente diferente, pero no, le ponen solo la de al final en vez de ice, iced, pero bueno, es simplemente, es confuso para el que no lo sabe, pero ellos no tienen el derecho de utilizarlo si lo hacen bajo ese método, la palabra correcta, pues. exacto. Sí, o sea, y la diferencia realmente es muy ligera si uno no lo nota. O sea, no es como que uno diga, uy, esto no funciona. No, sí funciona, es un buen producto, son productos que son ligeramente también más costosos que una cosecha tardía, pero pues digamos que hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? El tiempo de congelación, la fermentación lenta que puede durar inclusive hasta 6 meses, o sea, es una cosa de locos. Ujú. Generalmente se fermentan a temperaturas bajas, 10, 15 grados, para tratar de mantener esta acidez y estos aromas. Eh, Muchas veces se utilizan levaduras especiales porque pues son levaduras que tienen una alta resistencia a la alta concentración de azúcares. Eh, la prensa es natural, se utilizan prensas que son neumáticas. Realmente para prensar estos vinos necesito una fuerza
digamos que más de lo normal, ¿sí? Toca tener experiencia al respecto, ¿sí? Y de vez en cuando se utiliza barrica, no es lo más común, pero de vez en cuando después se crían en barrica eh, con filtrado normal para poder obtenerlos, ¿ok? ¿Qué características tienen los Ice Ones que son muy lindos? Ya sea de Vidal, de Riesling, de Grünel, de Scheurebe o inclusive de Cabernet Franc, los Ice Ones van a tener una untuosidad que es impresionante. Sí, esta es un poquito la magia que tienen. Van a tener un tiempo de guarda larguísimo, pero son vinos que son masticables, que son densos. Obviamente, este cuerpo y esta untuosidad tiene que ver con el azúcar residual, pero también necesito un vino que tenga estructura, o sea, no es como que yo pueda utilizar cualquier vino para esto, por esto son las cosechas tardías, por eso son vinos que generalmente son extremadamente maduros. Durante todo este tiempo, la uva logra una concentración importante de forma natural y después de forma de frío, pero voy a tener una estructura impresionante. Nico, estábamos nombrando las uvas y nombraste Riesling, obviamente Vidal, que es la más utilizada en Canadá, Cabernet Franc dentro de las tintas, pero yo el otro día vi un vino, un ice wine de Gewürztraminer, eh, y me enteré que existen en producciones mucho menores. No es lo más común, pero también se utiliza esta uva para hacer vinos de hielo, porque es una Sí, uva aromática. Bueno, porque lo que se necesita es que sean uvas que tengan capacidad de mantener la acidez junto con la madurez que se va a obtener esperando tanto tiempo que la uva se congele. La madurez va a ser mayor, pero hay que mantener la acidez. Entonces, esa es una de las características que la uva tiene que tener ese potencial. Después tienen que ser uvas aromáticas con buena ujú. concentración y es importante que la uva tenga, o sea, la piel de la uva pueda aguantar esos meses extras sin riesgos a tantas podredumbres. O sea, tiene que ser también una piel que lo permita. Pues no puede ser extremadamente delicada la piel, porque entonces va a haber más riesgo a que las uvas se enfermen, se llenen de hongos, les dé botritis, y entonces ahí ya se pierde como que lo que se está buscando. Sí, y Gewürztraminer es de las uvas utilizadas en Alemania, como lo mencionamos. Ujú. Entonces, sí es muy chévere esto. Ahora, ojo, hay un producto similar en Canadá que es muy divertido, que si tienen la posibilidad de probarlo, pruébenlo, no es fácil de conseguir para nada. Son las sidras de hielo. ¿Ok? No Las lo- sidras de hielo son una berraquera porque tienen un proceso diferente, pero las sidras de hielo lo que hacen es que hacen una cosecha tardía de manzanas, que es muy divertido ir a ver el tema de las manzanas porque raramente uno ve cajas con abejorros y abejas, porque pues acá sí necesitan un tema de polinización. Hacen una cosecha tardía de manzanas, dejan que las manzanas se sobreevolucionen un poquito en la planta, ¿sí? En el orchard, que llaman ellos, orchard, así siempre, me encanta esa palabra, pero es lindo porque no hay una traducción al español, pero es como este viñedo de manzanas. Y lo que Ujú. hacen es que hacen el jugo de la uva y congelan el jugo de la uva en el invierno. Entonces los ponen en unos tanques de plástico y dejan que se congelen, sacan el líquido, dejan que se congelen, sacan el líquido. ¿Sí? Lo que hacen es justamente ponerlo a hacer como si fueran a hacer hielo de jugo de manzana y la parte congelada, que se congela primero el agua, ¿sí? Sacan este hielo. Aquí lo que hacen es concentrar a través del frío el mosto para después fermentarlo. Es ligeramente diferente, pero es un producto que es muy chévere. Y lo que sí nos permite mucho los ice wines es el tema del maridaje. Sí, y ahorita como siempre hablándoles de maridaje, al ser un vino dulce, y que no se toma en grandes cantidades, como les hemos explicado con otros vinos dulces, botritizados o Riesling o diferentes vinos dulces. El foie gras es el clásico Uf, contraste para un ice wine, quesos azules, Roquefort, Stilton, Gorgonzola, inclusive. Ese contraste entre dulce y salado es muy espectacular. Postres con frutas ácidas, tartas de limón, frutas tropicales, postres con frutas tropicales queda muy rico.
chocolate amargo con ice wine, tipo un Cabernet Franc, maybe. No sé qué te parezca a ti, Nico. Sí, 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 se lo Comida, banca, el dulce se lo banca. se lo banca. Comida picante en general. Siempre las comidas picantes van ricas con los vinos dulces. Y en Finger Lakes se utiliza mucho los vinos dulces para gastronomía variada. He escuchado que de verdad el consumo es bastante alto y lo mezclan con mucho tipo de... O sea, yo con qué sí lo evitaría con postres excesivamente dulces, Sí, maybe. no. O sea, esos así tipo arequipe, postres empalagosos, Nutellas, cosas así, yo evitaría completamente un ice wine. O platos muy amargos tampoco me pega. Sí, justamente la semana pasada que les dije que estaba probando una Ice Wine de Cabernet Franc, el maridaje que hicieron fue con foie gras, con una variedad de mieles. Entonces había como tres mieles sobre la mesa, unas galletas y el foie, y ellos fueron eligiendo foie con diferentes mieles, mieles saborizadas, iban con el Ice Wine y el foie. Ese no me tocó a mí, ese maridaje no me tocó a mí porque pues yo estaba dictando la cata, pero me acuerdo que fue muy chistoso porque algún cliente le preguntó a la chef si ella había hecho el foie gras y a mí me dio mucha risa. Terminé preguntándole Wow. si ella había alimentado al ganso. Pero bueno, o sea, los que no saben, el foie gras es uno de esos alimentos que es bastante polémico en el mundo. El foie gras es el hígado graso de un ganso que lo alimentan a la fuerza. Entonces, hay mucho movimiento de derecho de los animales para que este alimento no funcione, pero pues la verdad es que es delicioso y ahí a cada uno con su moralidad sin ningún problema. Pero sí, o sea, yo les vuelvo a comentar y seguramente es la quinta o la sexta vez que comento esto, el mejor maridaje que yo comí en la vida eran unos nigiris de foie gras con miel de maple, con tierra de able, con una ice wine canadiense en una cabaña en Canadá. O sea, eso no hay nada que hacer, pero como dijo Karen, postres no tan dulces, chocolate, cremas, maracuyá, mango, buenas frutas con acidez funcionan muy bien, pero también funciona bien con salados, ¿sí? Quesos y foie, digamos que son los más importantes, pero pues yo puedo meterlo dentro de comidas saladas. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy difícil decir, oiga, yo me voy a comer este tartar de atún con sésamo y wasabi, que puede quedar muy bien con un ice wine, porque clavarse toda una botella de ice wine es difícil, ¿sí? No es, o sea, bueno, es difícil, digamos que en términos de papilas gustativas, realmente qué rico, pero es difícil en términos de papilas gustativas si uno puede terminar empalagado en la situación. Bueno, cualquiera de estos vinos dulces son para tomarlos en copitas pequeñas, poquito a poco, disfrutar, sobre todo el tema del maridaje, pero no es para tomarlo en exceso. A mí me empalaga mucho y eso que me encantan últimamente varios de los vinos dulces, pero me empalaga. Entonces es como un poquito, es como para cerrar nuestra cena con algo rico que nos deje endulzada la boca. Y Literal. son, sí, y son muy, muy divertidos en temas de maridaje, pero en poca cantidad. Eso es lo rico de la Dyson. Poquito es súper suficiente. Entonces, ojo, si tienen la posibilidad de ir a comprar uno, sí, yo sé, yo tengo entendido que allá en Total Wine en esto hay algunos Ice Wine disponibles. Colombia, por ejemplo, no nos llega ninguno. Acá no nos llega ninguno. Sé que en Venezuela, inclusive Argentina, adicionalmente de los vinos helados, de los iced wines, no hay opciones, pero pues cuando tengan la posibilidad de probarlos es fantástico y realmente es una categoría muy divertida. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Esperamos, no espero. Ya saben que el vino de hielo es un vino dulce, con alta precisión en su elaboración, uvas congeladas naturalmente, que se dejan en la vid, se prensan congeladas, se cosechan de noche para mantener ese nivel de congelación y el frío y la acidez suficiente. Y con esto se extrae un néctar concentrado con un dulzor intenso, fermentaciones lentas,
grados alcohólicos no tan altos porque se queda un azúcar residual, una acidez brillante y bueno, hace que estos vinos sean muy especiales, difíciles de conseguir, costosos, pero muy elegantes y muy gastronómicos. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Los esperamos la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao, chao.